días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre fragmentos del texto Harinama Chintamani de Bhaktivinoda Thakur. En el día de ayer, el último fragmento leído decía lo siguiente: si alguien acepta el santo nombre, aunque esa persona realice su práctica con las más mínimas restricciones, sin embargo, debe ser muy cuidadosa para ejecutar todas aquellas acciones que resulten favorables para el aumento de la devoción y la fe en Krishna, y al mismo tiempo rechazar todas las acciones que obstaculicen el desarrollo de la devoción y la fe en Krishna, y sencillamente dedicarse a recordar el nombre de Krishna constantemente mientras pasa su vida en el mundo material. Ya habíamos comentado que ese es el principio básico, o sea, el principio básico de avanzar en el sendero espiritual. En este caso se refiere a tratar de reconocer y localizar aquello que afecta a mi fe y mi devoción, y entonces tratar de irlo disminuyendo en mi vida hasta el punto de que después lo vaya quitando de mi vida, y también reconocer aquello que favorece mi fe y mi devoción y cultivarlo, y si no está, pues bueno, incluirlo en mi vida. Entonces es esa tarea doble que va pasando al mismo tiempo, es imprescindible. Y entonces mientras hago eso, tratar de ejercitarme en el recordar cada vez más, con la mayor frecuencia y durante el mayor tiempo posible, a la Suprema Personalidad de Dios mientras estoy en este plano de conciencia material. Entonces vamos a continuar acá con los textos correspondientes al día de hoy. Dice: ahora Haridas Thakur va a comenzar a hablar un poco sobre el estado de contaminación o las diferentes contaminaciones, ¿verdad?, que entorpecen nuestro canto del santo nombre. Si entendemos completamente el Nama Vasa, o sea, el estado de canto impuro de los santos nombres, y en qué consiste ese estado y cuáles son esas impurezas, si lo entendemos perfectamente, entonces nuestro canto del santo nombre se volverá puro y podremos, por el poder de ese propio canto puro, terminar la existencia repetida en el plano de conciencia material. O sea, está haciendo alusión a la necesidad de comprender en qué consiste esas famosas impurezas o ese estado de canto impuro que nos aleja del verdadero poder del santo nombre. Continuamos. Cuando los anartas o las impurezas que radican en nuestro corazón y también la ignorancia, cuando los anartas, la impureza que radica en nuestro corazón y la ignorancia predominan en nosotros, entonces el sol del santo nombre se eclipsa y solo se percibe una porción del efecto total de ese santo nombre. A veces podemos ver en nuestra vida cotidiana, cualquiera ha tenido esa experiencia, que el sol está allí, pero sin embargo a veces llegan nubes, o en tiempo, por ejemplo, de tormenta tropical, ¿verdad?, hay una gran nubosidad y entonces la luz del sol se mengua, o sea, parece disminuir. En verdad el sol no ha disminuido su luz, pero las nubes que hay entre el sol y nosotros parecen
nos hacen ver o nos hacen pensar que el sol ha perdido fuerza. Incluso hay personas que dicen, ¿viste qué opaco está el sol hoy? O viste cómo el sol está débil, ¿verdad? O sea, no es que el sol está débil, no es que el sol perdió fuerza, es que nosotros lo estamos percibiendo con menor intensidad debido precisamente a la presencia de las nubes. Entonces lo mismo pasa con el santo nombre. La presencia de las contaminaciones o impurezas en el corazón y la presencia del estado de ignorancia también en nosotros hace que se perciba el sol del santo nombre con menor fuerza. Continúa diciendo, entonces, en algunos casos, el santo nombre aparecerá con toda la fuerza en el corazón del practicante, pero en otros casos, las nubes de la ignorancia y los anartas o impurezas en el corazón minimizarán el efecto del nombre en el practicante. Entonces ahí se impone una pregunta necesaria, porque está hablando de los anartas o impurezas en el corazón y de la ignorancia. Entonces viene un detalle, ¿qué es esa ignorancia? ¿A qué se refiere con ignorancia? ¿Cuál es la ignorancia que puede nublar el efecto del canto de los santos nombres en el practicante? Entonces dice, la ignorancia se debe comprender que es de tres tipos. Cuando no se conoce la naturaleza espiritual del santo nombre que se ha aceptado, esta ignorancia del nombre viene a ser como la niebla y nos conduce hacia la oscuridad. O sea, ese es el primer tipo de ignorancia. El primer tipo de ignorancia es desconocer o no aceptar la naturaleza espiritual del santo nombre. O sea, cuando nosotros desconocemos o simplemente no acabamos de aceptar que el santo nombre es de procedencia espiritual, que no es un invento de este mundo, que no es un invento de la mente, que simplemente está cargado de potencia espiritual, que no tiene el más mínimo vestigio de elementos materiales. O sea, cuando el no entender o el no conocer o el no aceptar esa naturaleza plena espiritual del santo nombre, ese es el primer tipo de ignorancia. Entonces eso limita, por supuesto, el efecto del santo nombre en nosotros. Vamos a ver el segundo tipo de ignorancia. Otra ignorancia es la de ignorar que Krishna es el Señor Supremo o la Suprema Personalidad de Dios. Este tipo de ignorancia hace que la persona siga adorando a otros tipos de entidades secundarias, como los semidioses, etc. Y entonces también siga adorando el sendero de la piedad material. Este es el segundo tipo de ignorancia. El primer tipo de ignorancia es ignorar o desconocer o no aceptar que el santo nombre tiene potencia espiritual ilimitada. El segundo tipo de ignorancia es ignorar que Krishna no es simplemente algo más, sino que es la suprema, es la corporificación de la suprema personalidad de Dios. Entonces, cuando uno ignora eso, entonces, ¿qué pasa con la adoración de uno? La adoración de uno empieza a dirigirse o se mantiene dirigiéndose hacia otros diferentes personajes o entidades secundarias, que entonces a las cuales recurrimos por diferentes motivos. O sea, quiere decir que nuestra adoración, nuestra fe no se va a reunir de manera completa y perfecta en Krishna porque no lo aceptamos, porque ignoramos que Él es la suprema personalidad de Dios. Entonces, eso va a hacer también, por supuesto, que el canto del nombre de Krishna o del santo nombre de Krishna o del mantra que comienza diciendo Hare Krishna, que ese canto entonces no puede hacer en nosotros todo el efecto que el canto en verdad sí puede hacer. No por deficiencia del canto, sino por ignorancia nuestra, o sea, por falta de fe, por falta de conocimiento. Y por eso en el Bhagavad Gita y en otras literaturas también de corte sagrado,
de la cultura védica, muchas grandes personalidades insisten en dar pruebas suficientes para comprender cómo Krishna es la suprema personalidad de Dios sin duda alguna. Y en el Bhagavad Gita el propio Krishna le da pruebas a Arjuna de cómo él es la personalidad de Dios. O sea, él no solo se refiere a él mismo como la suprema manifestación de la personalidad de Dios, sino que da pruebas de ello. O sea, le enseña a Arjuna la forma universal, todo, le enseña todo reunido en un mismo espacio, pasado, presente, futuro, todo, y le enseña a Arjuna cómo todo el destino de lo que está sucediendo está en sus manos, o sea, está en las manos de Krishna. Por eso es importante escuchar hablar del Señor Supremo, formas, pasatiempos, etcétera, etcétera, de voz autorizada, o sea, de un devoto puro, porque necesitamos llegar a un momento poco a poco a través de nuestro proceso personal en el que podamos ir comprendiendo cómo Krishna en verdad no es algo simple ahí o algo con cierta capacidad o un gran alma o un maestro, sino que es la corporificación plena, pura de la suprema personalidad de Dios. El Señor, la verdad absoluta, que tiene una personalidad, es una persona, tiene una personalidad. Y esa personalidad tiene ilimitadas manifestaciones, pero todas esas manifestaciones tienen una manifestación causal, o sea, tienen una manifestación anterior. Y todas esas anteriores tienen otra, y así sucesivamente. Si vamos hacia atrás, vamos a llegar a un único punto o a un punto primero. Ese punto primero en la literatura védica se reconoce, se acepta como Krishna, o sea, aquello que es lo supremamente atractivo, que tiene reunido en sí todas las cualidades al mismo tiempo, en plenitud, siempre presentes y de modo eterno. Por tanto, entonces se puede concluir que Krishna es la suprema personalidad de Dios, o la personificación primaria, elemental, eterna, básica de la verdad absoluta. Entonces continúa diciendo sobre el tercer tipo de ignorancia. Dice: y el tercer tipo de ignorancia consiste en ignorar la naturaleza trascendental del propio ser. Este tipo de ignorancia mantiene a la entidad viviente, que es una parte pequeña del Señor Supremo, y la mantiene refugiada, enredada y perdida en el mundo temporal y en el mundo de la ilusión material. Así permanecerá eternamente en la ignorancia. O sea, el tercer tipo de ignorancia es ignorar que somos seres espirituales, partes integrales del Señor Supremo, y como partes integrales existimos realmente para brindarle un servicio, o sea, para funcionar o existir en función, valga la redundancia, del conjunto o de toda esa parte conocida como suprema personalidad de Dios. Entonces, cuando se habla de ignorancia, o la ignorancia que junto a las impurezas limitan nuestra práctica del santo nombre, se describen esos tres tipos de ignorancia. Ignorar que yo soy una criatura espiritual, o sea que soy más que cuerpo y más que mente, sino que el cuerpo y la mente son el resultado de mi identificación con el plano de conciencia material y de mi deseo de disfrute en este plano de conciencia material. O sea, la mente y el cuerpo realmente son herramientas diseñadas, maquinarias diseñadas desde los elementos materiales para que la entidad viviente pueda vivir la ilusión de disfrute en el mundo material, siendo ella la supuesta protagonista o el supuesto disfrutador. Entonces, la primera ignorancia que hay que vencer es eso. Yo tengo que, mediante un método u otro y mediante las enseñanzas y el proceso adecuado, comprenderme, descubrirme, experimentarme como criatura espiritual o como alma espiritual, parte integral del Señor. Una vez yo comprenda eso, entonces viene lo segundo. O sea, por supuesto, si soy parte integral del Señor, entonces quiere decir que el Señor es el todo, el Señor es la figura principal. Pero si Él es la figura principal, entonces ese Señor, y si es una persona, debe tener una identidad original. Él puede manifestarse como Él desee,
pero debe tener una identidad original, al igual que usted. Usted puede ser padre, madre, maestro de una escuela, trabajador del campo, lo que sea, pero todo eso pertenece a una misma persona, o sea, pertenece a una identidad original. Todas esas identidades son circunstanciales, pero emergen o son dadas a una identidad original, a usted como persona original. Entonces todas las identidades del Señor, mediante las cuales Él se manifiesta, según Él lo considere, todas por lógica tienen que pertenecer o tienen que hacer referencia o tienen que surgir de una identidad original. Entonces viene el papel o la pregunta del inteligente: ¿y cuál es esa identidad original? Entonces, cuando uno empieza a estudiar todas las referencias que hay sobre el Señor Supremo, la literatura sagrada, estudia meticulosamente de la mano de las grandes almas, entonces se puede dar cuenta que los que han estudiado eso llegaron entonces a una conclusión. O sea, la persona, la única persona que se ha manifestado, de la cual hay registro, se ha manifestado como persona, incluso en este mundo material, aún así sin contaminarse por él, y que ha presentado en sí todas las cualidades reunidas en una misma persona de manera completa, de manera limitada, que tiene contenido en ti todo, absolutamente todo, es la persona de Krishna, la personalidad de Krishna. Por tanto, los grandes científicos espirituales llegaron a la conclusión de que Krishna era la suprema personalidad de Dios en sí mismo. O sea, no era un personaje, no era algo simplemente para mostrar una parte de la suprema personalidad, sino la suprema personalidad del Señor en sí mismo. Entonces la aceptaron como suprema personalidad. Incluso grandes personalidades como Shiva, Brahma, Indra, la aceptan como la suprema personalidad. No vemos en toda la literatura védica, no hay otra personalidad que se le ponga a la misma altura, o sea, se pueda comparar, ni que asemeje con el Señor Krishna, y mucho menos que lo muestren como superior al Señor Krishna. Todos brindan, ofrecen reverencias al Señor Krishna. Entonces allí se vence la segunda ignorancia. O sea, no solo soy entidad espiritual, no solo soy parte integral del Señor Supremo, no solo existe un Señor Supremo, sino que ese Señor Supremo tiene también una identidad original, al igual que yo tengo la mía. Y esa identidad original tiene un nombre, tiene forma, desarrolla actividades, por supuesto, y tiene cualidades. Entonces, ese conocimiento vence la segunda ignorancia. Cuando se acepta ese conocimiento, primero se acepta por fe y después, a su debido tiempo, vamos creando en nosotros la disposición necesaria, las cualidades necesarias para percibirlo por nosotros mismos. No es que yo lo acepto y ya, yo lo acepto, pero confío en que cuando yo me purifico por el método del servicio devocional, yo voy a estar listo para por mí mismo comprobar eso. O sea, para descubrir en qué modo es verdad que Krishna es la suprema personalidad de Dios. O sea, ya yo lo acepto por fe, lo acepto, decido confiar en eso y decido emprender el sendero que me lleva a por mí mismo experimentar, por mí mismo acceder, por mí mismo estar presente de manera directa ante la suprema personalidad de Dios. Eso es la ciencia espiritual. Y entonces la tercera ignorancia es entonces aceptar y comprender que entonces si esa personalidad de Dios es absoluta, su identidad también es absoluta, por tanto todos los elementos que conforman su identidad son lo mismo. O sea, su nombre, sus pasatiempos, su forma y sus cualidades son la misma cosa. Están contenidos, todo tiene al propio Señor en sí mismo. Entonces uno comprende y acepta la naturaleza espiritual suprema del Santo Nombre. Entonces cuando uno se considera como alma espiritual, cuando uno considera que la suprema personalidad de Dios en su identidad original es Krishna, y cuando uno también acepta y comprende
que esa palabra Krishna, el nombre de Krishna, tiene en sí mismo toda la potencia espiritual contenida. Entonces, esos tres tipos de aceptaciones o comprensiones nos llevan a erradicar toda la ignorancia que hay en nuestro corazón y que puede o que está obstaculizando nuestro contacto directo y nuestro contacto pleno con los santos nombres. Entonces continúa diciendo, Caridad continúa haciendo referencia. Por tanto, conocimiento significa saber que Krishna es la suprema personalidad de Dios, que las entidades vivientes son sus sirvientes y partes integrales, y que el mundo material es una manifestación densa, inconsciente o un subproducto del Señor. O sea, no es algo original, sino es la imagen o un efecto, o sea, un subproducto, algo que se deriva. Cuando no se conoce la naturaleza de esos principios mencionados, o sea, cuando uno no comprende que uno es alma espiritual, cuando uno no comprende la existencia del Señor, cuando uno no comprende qué es la energía material, entonces, y cuando uno tampoco comprende cuál es la relación que hay entre estos tres elementos, se dice que la persona está viviendo bajo la sombra de la ignorancia. Y esa es una de las causas del canto impuro que hace que uno no pueda sentir verdaderamente todos los efectos maravillosos que el canto provoca en aquel que lo canta de manera completamente pura. O sea, entonces, la ignorancia o falta de conocimiento o el desconocer qué es el alma espiritual, qué es el Señor Supremo, qué es la energía material y cuál es la relación que existe entre ellos, la posición de cada uno de ellos. Eso es ignorancia y esa ignorancia impide que el canto de los santos nombres produzca un verdadero efecto espiritual en nosotros. Y si lo produce va a ser muy lento y a veces prácticamente imperceptible. Por eso se nos llama, mientras practicamos, a tratar de ir comprendiendo estas tres áreas conocidas como conocimiento. Irme comprendiendo, irme aceptando como alma espiritual, ir comprendiendo la presencia del Señor Supremo y su identidad original, e ir comprendiendo qué es este mundo material y cuál es la relación o el vínculo que existe entre esos tres elementos. Evidentemente la literatura explica y los grandes sabios explican que eso no se debe comprender desde un análisis filosófico, sino desde la práctica de servicio devocional. Mientras que usted está cantando el santo nombre, mientras que su mente está tranquila y usted se está entregando al canto, entonces usted va permitiendo que su inteligencia ahonde, su inteligencia observe, reflexione sobre estos asuntos. Su inteligencia trate de percibirlo a usted, por ejemplo, como conciencia pura, como entidad viviente espiritual. Su inteligencia trate de ir poco a poco también tratando de comprender al Señor Supremo, a su santo nombre, pero desde ese estado de servicio devocional, desde ese estado de práctica consciente y entregada del santo nombre. O sea, no puede separar. Si usted trata de separar el acto de comprender, el acto de analizar, de tratar de entender, si lo separa de la práctica del canto del santo nombre, entonces se va a perder y va a llegar a conclusiones falsas, porque las conclusiones a las cuales va llegando van a ser conclusiones dadas por su mente que está contaminada por el conocimiento materialista. Entonces la comprensión tiene que ir unida a la práctica del servicio devocional, que en este caso es el canto del santo nombre. Es en el canto del santo nombre que usted poco a poco va comprendiéndolo todo, y es en el canto del santo nombre donde usted va a encontrar la respuesta a cada pregunta. No busque la respuesta a cada pregunta en ningún otro lugar. Entréguese con confianza a la práctica del canto de los santos nombres, con convicción, fe y certeza, allí con tranquilidad,
y a su debido tiempo verá cómo en el propio canto del santo nombre se comenzará a ir revelando el entendimiento poco a poco. Krishna declara, ¿verdad? Yo mismo desde el corazón de mi devoto le voy guiando por el camino, o sea, por la manera de cómo llegar hacia mí. Entonces uno tiene que confiar en esa promesa de Krishna. Yo estoy seguro, uno se dice a sí mismo, yo estoy seguro que si me enfoco en la relación con mi Señor a través del canto de los santos nombres, entonces el Señor poco a poco me irá guiando hacia su conocimiento, hacia su relación y por supuesto hacia el amor puro. Entonces esa es la cuestión. Y la ignorancia. Entonces la ignorancia y junto a las impurezas. Las impurezas o los anartas, vamos ya a entrar mañana en ese tema. O sea, bueno, ya sé que es la ignorancia y ahora, pero ¿qué son los anartas? ¿Qué son esas famosas impurezas que además de la ignorancia también afectan el cambio en ese tema? Pero ya el tema de la ignorancia del conocimiento, aunque parezca tener un tema bastante profundo, así que ya en ese tema tienen bastante para reflexionar durante el día de hoy. Así que por ahora, durante hoy no voy a dar más ninguna información. Tampoco se asuste, simplemente escuche los temas, siga cantando el santo nombre, y el santo nombre solo irá permitiendo que su mente procese adecuadamente esos temas. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que no nos deje, que nos perturbe el exceso de información, sino que sigamos centrados en la idea de que si nos refugiamos en sus pies, si nos refugiamos en su santo nombre, entonces todo irá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna